Y para no perder más tiempo en este intento de hacer bien las cosas, pues después de haber escuchado, como hemos escuchado al principio, un tema tan importante y tan relacionado como la División Azul como el que hemos escuchado, pues ahora vamos a pasar a hablar con el culpable de todo esto, que es nuestro amigo Francisco Torres, que casi no tiene ya presentación porque es la segunda vez que viene y por lo tanto pues recordar simplemente que es un gran historiador, profesor catedrático de Historia de Instituto en Murcia y que además de eso pues es un gran amante de todo lo que significa la historia de nuestra patria y la historia de nuestros compatriotas. Y una vez dicho esto, pues decirle buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Muy bien y muy contento de volver a charlar contigo en esta emisora. Bueno, Paco, vamos a empezar esta entrevista. ¿Cómo surge hacer Esclavos de Stalin? Es decir, un libro memorias de Ángel Salamanca contando su vida, básicamente su vida en Krasny Bor y su vida en el Gulag. ¿Cómo surge? ¿Tú buscas a Ángel Salamanca te busca a ti, os encontráis? ¿Cómo sucede todo esto? Cuéntanos. Bueno, yo no contacté con Ángel Salamanca contactó conmigo. Bueno, esto es más curioso. Además, yo tengo una deuda personal con Ángel porque, en fin, no estaba yo en buenas condiciones. No me gusta hacer obituarios y esto es una cosa, en fin. Ahora me he acostumbrado a hacerlo, desgraciadamente, pero en aquella época la verdad es que me dolió mucho cuando falleció y no fui capaz de escribir. Después he escrito varias cosas. Mira, pues esto fue una cosa muy curiosa. Nadie, naturalmente, en el año 2000, nadie que estaba interesado en editar unas memorias de un prisionero en Rusia. Es decir, desde los años, vamos a poner 70, ¿verdad? Al principio de los 70, ya en España no había ningún interés por que se difundiera la literatura, vamos a llamarla anticomunista, y mucho menos la que dejaba testimonio del Gulag. O sea, esto era algo fundamental. No había, el Gulag era negado por la izquierda en los años 70, a principios de los 70. Los más jóvenes no lo recordarán, pero cuando vino Solzhenitsyn a un programa de televisión de José María Íñigo, recientemente fallecido, bueno, las cosas que dijeron con respecto a él, aún hoy se siguen diciendo. Hoy, afortunadamente, pero fíjate que estamos hablando del año 70 y pocos y estamos en el 2018, en los últimos 3, 4, 5 años se han traducido bastantes obras de testimonios del Gulag, que era una cosa, en fin, que se ha llevado oculta porque la izquierda la boicoteaba en toda Europa. Claro, no había ningún interés editorial, es decir, en este tema. Él tenía sus memorias, luego hablamos sobre eso, y contacta con otro amigo que se llamaba Arturo Espinosa Poveda, fue procurador en las Cortes de Franco, era un sindicalista, y dice, mira, pues yo había escrito un coleccionable que se llamaba La División Azul 50 años después, y Ángel Salamanca estuvo en la presentación de ese coleccionable. Entonces Ángel Espinosa Poveda pues le dijo, mira, pues yo conozco a quien lo puede hacer, y a través de Luis Fernández Villamea pues me llamaron, fui a Madrid una de las veces y nos reunimos, y la idea era editar, no darle forma a aquellas memorias que él tenía, que había escrito de un tirón cuando vino de Rusia y las dejó guardadas. Las lió, tenías que haberlas visto cuando me las trajo. Yo tenía los papeles originales, eran unas cuartillas amarillentas, como eran las de la época, estamos hablando de 1954 o 55, atadas con una goma, que hacían un rollo, había varios rollos, y que él había escrito, se quedaron en su casa, se las llevó a su casa, y un día su mujer las volvió a encontrar, y fue el origen, se lo dijo a Arturo, y Arturo contactaron conmigo a ver cómo aquello lo podíamos, de alguna manera, darle forma, ordenarlo, en fin, para que fuera un relato coherente, porque estaba redactado tal cual, es decir, cuando él llegó a su pueblo, se puso a escribirlo, y naturalmente todo seguido, sin puntos, comas, es decir, todo seguido, y además, claro, son recuerdos que no estaban sistematizados, sino tal como los tenía, más se notaba mucho, y había que sistematizarlo, ordenar los tiempos, en fin, era una cosa complicada, porque claro, no es lo mismo la memoria de 1954 y 1955 que en 2000. Y por lo tanto, en fin, yo luego le iba pidiendo, es decir, fue un libro telefónico, muy telefónico, porque yo me acuerdo que iba haciéndolo y me llamaba por la noche, siempre a las 11 de la noche. Señor Torres, ¿cómo va esto? Ángel siempre fue un sargento. Sargento en el tono agradable, ¿no? Del término, ¿no? Y decía, ¿cómo va el libro? O sea, don Ángel, yo creo que aquí si usted pusiera
me tiene que contar algo de cuando se escapó de su casa. Venga, no te preocupes. Se ponía a escribirlo a mano, él escribía siempre a mano, una letra perfecta, y a los 2 días lo tenía en casa por correo. Y yo entonces volvía, y así fuimos, en fin, dándole forma al libro. Francisco, yo tengo entendido que al principio todos los integrantes de la Falange, básicamente todos los militares que habían luchado con fervor y pasión en la guerra civil nuestra, querían ir a Rusia, pero Franco pues no estaba muy de acuerdo. No estaba muy de acuerdo porque no quería prescindir precisamente de sus mejores militares, y si bien permitió que algunos oficiales y suboficiales con cierto carisma fueran, en línea general no permitió que fuese mucha gente con amplia experiencia y sobre todo condecorada, héroes. Y entre ellos estaba, por ejemplo, Alemán, con el que yo he tenido una cierta relación, y tampoco Ángel Salamanca en un principio iba a ir porque su familia tampoco quería que fuese. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Ya sabes que a Alemán, Franco, bueno, una selección naturalmente de la oficialidad que iba a ir a Rusia, y claro, se le querían ir todos los laureados, y a Alemán le prohibió Franco marchar a Rusia. Se apuntó en el primer contingente, pero dijo que no podía tener a todos los laureados. Estos se necesitaban, pero figuras importantes en el ejército, y no se podía mandar a todos a Rusia, porque si no esto ya hubo que poner lista de espera. Yo recuerdo de Alemán, porque el día del 50 aniversario de la salida se hizo un acto en el cuartel Infante Don Juan, y yo soy muy amigo de la familia Alemán, y naturalmente pues en el coche yo iba con el teniente general, que iba de riguroso uniforme con todas las condecoraciones, la medalla, la laureada y demás, y era muy impresionante, porque entonces ahí había guardia militar todavía, no había de seguridad, ¿no? De una seguridad privada, y era impresionante porque claro, todo el mundo se cuadraba cuando el general Alemán bajó del coche y llevaba toda la laureada, ¿no? Era una cosa muy, muy impresionante. Bueno, Ángel no iba de uniforme, a la insignia de la medalla militar, y como muchos de los que estaban allí aquel día. Porque claro, es que Ángel fue un héroe de guerra. A lo mejor nosotros, claro, tú y yo lo sabemos, pero a lo mejor el oyente no dice de quién es este señor, de quién habla. Pero no, estamos hablando de un héroe de guerra, de un chico que además, en fin, de niño, prácticamente muy joven, se fuga de su casa, se pasa las líneas nacionales con un melón para comer ahí varios días por el río, o una sandía. Nunca me aclaré si era un melón o una sandía. Y naturalmente, bueno, se pasa las filas nacionales, está en unidades de la Legión, forma bandera de Falange, en fin, hace toda la guerra de España, acaba de sargento provisional, después de ir a Rusia. Él ya se quería ir en 1940, preguntó si había ya unidades de voluntarios para ir a luchar con los alemanes, y luego naturalmente fue de los primeros en alistarse. Tuvo que aguardar naturalmente porque, en fin, su familia decía esto ya no puede ser, no sé qué, y al final consiguió marchar hasta que lo cogen en Cranigor. Primera vez no consiguió irse porque tenía otro hermano que había sido herido, y entonces alegan, ¿no?, que ya tenía, bueno, la familia mueve ropa con Santiago para que no se vaya, y al final consigue irse. O sea que Ángel intentó desde el primer momento que empieza la Segunda Guerra Mundial irse por Alemania, y no lo consigue hasta el segundo relevo de la División Azul, y eso es por lo que le pilla Krasnivor. De todas maneras, todas estas cosas que tú cuentas en el libro Esclavos de Stalin relacionado con Ángel, entiendo que mucho de ello lo has sacado de esa especie de diario, o ese diario solo lo llevaba mientras estuvo en Rusia, o es algo que reconstruyó. Yo no lo tengo todavía muy claro, porque yo estaba hablando con él y me da la impresión de que a lo mejor hay varias partes en el relato que tú haces en Esclavos de Stalin, y quizá te ciñes mucho en algunos momentos a los papeles, a lo que él dice los papeles, y en otras ocasiones a su propio testimonio, ¿no? O eso, ¿cómo lo has hecho? Porque tal y como era Ángel, yo entiendo que debería ser complicado. Pero vamos, pienso que lo de los papeles que él dice es muy interesante, ¿no? Y muy importante. Claro, porque eso no estaba en los papeles, es decir, los papeles empiezan cuando le cogen prisionero. Y naturalmente toda esa parte tuvimos, en fin, varias conversaciones, yo le iba tomando nota, le iba preguntando para hacerlo, y él te lo contaba así. A mí me hacía mucha gracia, me decía, es que yo liberé mi pueblo, porque él entró en escalonilla, ¿no? A ver cómo estaba
toda su familia y demás. Y bueno, pues esa parte, digamos que es fruto de una larga conversación. Luego yo le pedí, don Ángel, mira si localiza su hoja de servicio, me mandó la hoja de servicio, la declaración, sabes que cuando volvieron tuvieron que hacer una declaración. La declaración, bueno, no es exactamente igual que las memorias. Ahora en el libro nuevo, en este de cautivo en Rusia, también Salamanca, o Sargento Salamanca ocupa mucho espacio, porque además ahí ya se habla de la documentación rusa sobre el expediente de Salamanca y demás, y luego lo que fue su declaración oficial, que él conservaba naturalmente, la había prestado en Escalonía ante el cuartel de la Guardia Civil, la excursión larga, donde, en fin, va contando una serie de cosas que, bueno, él era muy cuidadoso cuando iba a todas estas cosas. Yo no quiero ofender a nadie, en ese sentido son unas memorias bastante, en fin, tiene uno que leerla a veces entre líneas. Y luego igual pasó con las partes de cómo se enteraron en su pueblo que él vivía y todas las cartas, pues yo hubo que rescatarlas, una hermana la había guardado, etcétera, para incorporarla a ese relato primero. Luego el relato tenía un problema, era la cronología, no había forma humana de colocar aquella cronología de una manera, creo que la hicimos de forma aceptable. Hoy cambiaría algún sitio, alguna cosa de sitio, porque, bueno, ahora tenemos más, o yo tengo más conocimiento en estos momentos de cómo fue los diversos traslados por los campos de concentración. Es muy difícil en las memorias, casi todas las memorias de docena o así de memorias que traes de prisioneros son un auténtico desbarajuste con los campos. Es decir, asimilar el campo y el tiempo es complicado y evidentemente hay errores y a veces confusiones o nombres duplicados. Todo esto es complicado. Yo creo que al final quedó bien, conseguimos ir ordenándolo. Yo le decía, y aquí convendría que usted me dijera alguna cosa, yo siempre lo hago a usted, alguna cosa más, porque aquí nos queda, y entonces se ponía a rememorar, escribía otro folio y me lo mandaba. No, y naturalmente, en la primera parte, ya te digo, la primera parte no forma parte de esa memoria, sino que fue fruto, fin, de la conversación con él, porque había que empezar, ver que cómo era su origen, como se deben hacer unas memorias de carácter histórico, no empezar directamente, sino que saber quién es el personaje. Y yo creo que ahí lo retrata bien. Él era muy humilde, yo igual que digo que era un sargento, además un sargento, yo creo que fue sargento toda su vida, ¿verdad? Era muy humilde, es decir, le costaba mucho reconocer, no sé, o darse mucha importancia en las cosas que había hecho. No tanto cuando él decía que tenía razón, que ahí no había vuelta de atrás, pero sí en la importancia de las cosas que había hecho. A mí eso de alguna manera me impactó. Respecto a eso que dices, en definitiva, ¿cómo hilas tú la trama de Esclavos de Stalin? ¿A base de los papeles o tienes que ir tirando un poco de la lengua? Porque yo recuerdo mis conversaciones con Ángel y mientras hablabas de temas militares, de temas de conjunto o incluso algunas anécdotas concretas, pues todo iba bien. Pero cuando hurgabas ahí para que te contase cómo lo había pasado, cómo lo había sentido, qué es lo que había sentido él, pues ya la cosa cambiaba un poco. Y bueno, algunos datos yo entiendo que no te los facilitaba. Aquellos datos que él no quería recordar no te los facilitaba y seguramente habrás tenido que utilizar pues fuentes de otro tipo, como documentos, hojas de servicio y este tipo de cosas, ¿no? Hay una cosa que yo intentaba, pero no forma de decir. Yo quería que me contara algo, pero eso, bueno, me ha pasado con otros personajes a los que he entrevistado y demás. Es decir, que tratara de traducir en sentimientos cómo vivió esas cosas. Y aquello no le salía. No, igual que cuando la vuelta, el tren, salía la anécdota, pero no el sentimiento. Pues hombre, pero es todo, porque naturalmente es el momento. Él siempre dice que la medalla militar se la concede Palacio, estando en el frente, por la defensa que hace de su posición con su sección hasta que no queda ningún hombre, la recuperación de la sección, el mantenimiento de la ametralladora. En este nuevo libro, En cautivo en Rusia, sí que se dedica un largo espacio, porque yo creo no se había contado, bueno, estas cosas, al contar cómo van cayendo cada uno de los grupos en Kránigor, pues hay una historia distinta a lo que es usual, porque no es la historia de la batalla, pero sí de cómo van cayendo. Y naturalmente es que Salamanca tiene una situación especial, porque está en un lado del dispositivo del Palacio, de la compañía con su sección, la compañía siguiente se hunde o tal atrás, él se queda con el flanco, tiene que mover las máquinas de la sección para poner el flanco y tirar de flanco a los tanques que avanzan, luego ir moviéndose, en fin, es una cosa. Y él lo había relatado bastante bien.
Bastante bien. Bueno, tú no sé si has leído cómo se escriben los informes militares en un cuartel de una Guardia Civil conforme vas declarando, o sea, a todo seguido, tiene y además tiene una especie de lenguaje particular. En realidad, por lo que me cuentas, él no es muy explícito en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de cuando le hieren y tal, casi él pasa un poco de puntillas. Cuando él habla de la batalla, de las acciones y del choque, lo habla siempre como en tercera persona y trata de que tú te lo imagines, pero él no entra en detalles. Por ejemplo, el problema suyo de cuando le hieren, pues yo sé lo de que le hieren por terceras personas que me lo han contado, que estaban allí, ¿no? Y entonces él como que no quiere recordar eso, ¿no? Y bueno, quizás tú hayas tenido también problemas para ese tema plasmarlo, ¿no? Al transcribir en el libro te sale a veces el mismo sistema, ¿no? Eso es un pequeño problemilla que hay, pero bueno. Y sí que recojo bastante bien todas, no lo voy a desvelar para que te lo tengas que leer con despacio y todo el mundo, sí recoge bastante bien el testimonio de Salamanca de cómo la compañía es flanqueada, la situación, cuando en fin le alcanza la metralla que prácticamente lo deja ciego. En realidad es que le salva otro medalla militar que es Victoriano Rodríguez. Victoriano Rodríguez estaba a su lado, ve que estalla, Salamanca está con toda la cara ensangrentada, le ha alcanzado en la vista y entonces Victoriano coge nieve, se la pone en la parte de la vista, en los ojos, y eso es lo que le salvó la vista a Salamanca, si no se hubiera quedado ciego. Bueno, estamos hablando de otro compañero, de otro camarada de la división, otro Guripa, Victoriano, y creo que es un hombre importante porque en definitiva es el alma gemela con la cual él va a compartir una serie de momentos muy críticos como son la herida y sobre todo el tema de luego del cautiverio, y creo que debemos de tener muy en cuenta a este Guripa, ¿no? Es muy importante él y sobre todo su entrañable amistad. Sí, pues Victoriano que luego también fue la primera medalla militar después de los que no eran oficiales, pues naturalmente le salvó ahí la vida. Y bueno, claro, es el momento en que te cogen prisionero. Es que, claro, eso va a marcar su vida, no solo los 11 años prisioneros, sino además prácticamente toda su vida, porque ese recuerdo no se va en él. Y por lo tanto, quiero decir, lo de Cranibor es un antes y un después. Sí, es algo que pesa mucho. Por supuesto que pesa. Yo recuerdo que acompañé a Ángel a una conferencia que dio un capitán de artillería, que en el momento que la dio ya era un general retirado, sobre la batalla, y francamente el tema, yo miraba a Ángel, miraba al general según daba la conferencia, y cuando llegó el turno de preguntas Ángel se levantó y dijo unas frases que me dejaron helado, ¿no? Mi general, siento decirle que usted y yo no hemos estado en la misma batalla. Y era curioso porque claro, aquel hombre había estado como capitán de artillería en la parte de atrás de la batalla, pero nada, no se había comido la batalla como se la había comido Ángel, que estaba en primera línea, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Y desde luego estoy de acuerdo contigo en que una batalla como Krasnivor marca, y sobre todo marca a los que están en primera línea y se juegan la vida, que se la jugaron. Ángel se la jugó y bueno, salió ganando, pero hay una diferencia, ¿verdad? Claro, no, bueno, pero esto es normal, esto ya sabes que pasa en todos los ejércitos, no es lo mismo el infante que está delante que el artillero que está detrás. Bueno, pues nos estamos desviando un poco del tema. La verdad es que estábamos hablando de Ángel Salamanca, de sus sentimientos, y hay una cosa muy importante que pasa cuando son capturados, ¿no? Ellos son llevados a retaguardia y son separados. Los oficiales se los llevan a un sitio y a los suboficiales y a la tropa se los llevan a otro. Entonces, ¿qué sucede? Que Ángel Salamanca se convierte en una especie de guía, en una especie de superjefe, porque alguien tiene que asumir el mando de la gente aunque estén prisioneros, porque sí, ellos están prisioneros, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que igual que en otros ejércitos se pierde, cuando son capturados pierden todo el sentido de responsabilidad y sobre todo de jerarquía del mando, mientras que los Guripas llevaron muy a gala que ellos eran una organización militar y que los jefes eran los jefes y nada más. Y Salamanca ejerce de sargento, y ejerce de sargento antiguo, y además impone su
su carisma y su especial personalidad sobre todos aquellos, y suplanta un poco la falta de esos oficiales que han sido separados de ellos y que se los han llevado a otro sitio. Y eso dura bastante tiempo hasta que vuelven todos a reunirse, ¿no? Y creo que es muy importante, porque no solo tiene que pasar el trago de ser uno más de los que están cautivos, con todo el problema que se tiene el ser cautivo en un gulag, que además tiene que asumir el ser como una especie de padre, de jefe y de guía espiritual y de todo. O sea, él es un todo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Claro, es que, claro, conociendo un poco lo que había sido Salamanca en los campos de concentración, mucho más después, ahora no, ahora mucho más que cuando escribí ese libro, porque Salamanca, esa parte, él y los que formaron parte de ese grupo no me lo contaron nunca así. Es decir, Salamanca era un sargento y además debía una lealtad a sus oficiales enorme. Es decir, esto, en este libro Cautivo en Rusia, sí que ya está bien puesto, ¿no? Pero esa lealtad a los oficiales, a Palacio sobre todo, que era su capitán, naturalmente hace que un poco ellos, en el caso de Salamanca, se sintiera un poco, ¿cómo te diría yo? ¿No? Que había que apoyar esa especie de mito, ¿verdad? Un poco, y entonces ellos se quedaban un poco más disociados. Es decir, si yo hubiera conocido entonces, ¿verdad?, lo que sé ahora, pues naturalmente hubiera exprimido a Salamanca mucho más, porque me hubiera podido contar, y él no le dio importancia con la que tuvo, todo lo que sucede entre finales de marzo del 43, abril del 43 y 1948-49. Es decir, ese gran espacio, el que forma parte del grupo grande de resistentes desde el primer momento, cuando vuelve al campo de Sherepove. Él forma parte de ese grupo de resistentes que ya se había formado, y naturalmente esos son los que siguen resistiendo, y que se le podía haber sacado mucho más y haber rescatado la historia completa de estos resistentes, que ahora, ya te he dicho, en este libro El cautivo en Rusia sí está rescatado, y además porque Salamanca está tipificado en el yo lo diré, en el expediente soviético, es decir, ruso, pero soviético, en fin, el expediente soviético sobre Salamanca que se conserva, que yo he podido leer, traducido, claro, pues naturalmente, que era un fascista, lo dicen así, era un franquista, un boicoteador, un sabotador, uno que hacía sabotaje, un hombre que seguía estudiando por sus ideales, lo ponen de vuelta y media al jefe espiritual. Bueno, pues naturalmente, quiero decir que no exageraba, pero lo más mínimo. Es decir, leyendo el expediente soviético y lo que tú conoces, dice, es verdad, es que él no se valoraba lo suficiente sobre esa cuestión. Es decir, no tenía ansia de protagonismo, traducción. Y sin embargo, el enemigo, ¿no?, al que recoge, Salamanca, quien ha sido en ese grupo de resistentes, pues lo coloca en el lugar que merece. Y esto es una cosa que en el libro de memoria, pues no está suficientemente, porque él no quiso ponerse esa medalla, nunca mejor dicho, ¿verdad? Decía, sí, estaba allí y tal. Las partes que se cuentan de la isla de los 70, etcétera. Luego dedicaba mucho tiempo a lo que más a ellos les importaba, que era la huelga de Borovichi. Importante porque precisó, ¿no? A ese momento, todos conocemos el relato de Borovichi, pero no estaba precisado en los días, y afortunadamente Salamanca consiguió, entre lo que tenía escrito en la memoria, precisar los días de la huelga de Borovichi. Y esto es importante, pero como eso era el mito, es decir, la gran hecho de resistencia de Borovichi, se le olvidó todo lo que habían hecho antes de Borovichi, que era mucho, y bueno, afortunadamente, ya te he dicho, en este libro Cautivo en Rusia, se ha rescatado, ¿no?, para esa situación. En definitiva, hay una gran importancia, primero en la ausencia de oficiales, que ahora nos aclararás en qué momento se separan oficiales y suboficiales y tropa, la importancia de Ángel Salamanca, que no se da a sí mismo importancia en ese sentido, porque él es el responsable de la huelga de Borovichi, etcétera, y él parece como que lo cuenta en tercera persona. De hecho, a él le hacen un consejo de guerra y lo condenan a muerte por ser el dirigente de los españoles en la huelga, ¿no? Y bueno, pues hay una cosa que está muy clara, y es que Ángel es un hombre que no se da importancia a sí mismo, que ha hecho una serie de cosas, que ha conseguido que la gente esté unida,
que cuando vuelven con los oficiales, ya cuando ya se va acercando el final del cautiverio, años antes, pero ya han pasado bastante tiempo separados, y que él, aunque no se da esa importancia, no se da esa relevancia, sin embargo es el nexo de unión, es el pegamento, y además es el tipo que organiza el follón cada vez que los rusos les tratan de meter en cintura, y bueno, eso le cuesta a él más de un disgusto, porque se convierte en el cabecilla de los malos, y bueno, pues lo tienen que separar, lo tienen incluso que encarcelar fuera de lo que es el campo de concentración, porque claro, era un verdadero problema, ¿no? Bueno, una expresión relativa. Ellos pensaron, o sea, en la mentalidad soviética lo importante era, es decir, ellos entendían que todo funcionaba porque había unos jefes, y los jefes eran los oficiales. Luego la primera dispersión se produce al mes y medio de estar allí prisioneros. Salamanca está en el hospital, luego llega, está con Oroquieta, bueno, estas cosas. Y entonces los oficiales y demás son enviados a otro campo de concentración. Esa es la primera dispersión, para entendernos. Hay otro grupo importante que están ya dispersos porque no han llegado a estar en los campos de Cherepové. Y ahí es donde se quedan este grupo de resistentes importantes que siguen haciendo de la suya. Y es cuando nace la barraca fascista, es decir, se crea la barraca fascista, parece Cherepové. Al principio era una barraca compartida, entonces lo que hacían a esto era dejarlos en el lado de la puerta porque hacía más frío, y romperle alguna ventana para que ellos fueran en la zona donde no llegaba la calefacción, etcétera, porque estuvieran más fastidiados. Como al final eran tantos, bueno, tanto eran unos 50, pues los meten en una barraca especial, y ahí están, porque se entiende que están en una barraca especial, que además quedaba, cuando volvían de trabajar, bueno, la mitad de las veces decían, no trabajamos, y se sentaban. Bueno, pues cuando volvían de trabajar normalmente los encerraban en la barraca. Esa barraca, a diferencia de las demás, quedaba cerrada y no podían salir hasta el día siguiente, con lo cual en un campo entendían los rusos que, bueno, ya estaba, en fin, ya estaba solucionado el problema, ¿no? La dispersión, una dispersión siempre relativa, es decir, la dispersión real que afecta a la resistencia justo después de la huelga de Gorovichi, donde sí que son muy dispersados en grupos de unos 15, una cosa así. Yo tengo la impresión de que los rusos también entendían que, bueno, ten en cuenta que un prisionero para un soviético era un instrumento de trabajo, y eso era lo fundamental. Y por lo tanto, no podías aislarlos, podían estar en pequeños grupos, porque eso podía redundar en contra del trabajo, ¿no? Del rendimiento. Un hombre aislado totalmente, pues está en contra de ese rendimiento. Es decir, todo esto está muy condicionado por ese objetivo que tenían siempre estos campos de prisioneros, que era finalmente la explotación del trabajo. Si las obras públicas en la Unión Soviética y la reconstrucción de la Unión Soviética habían perdido 26 millones de personas, ¿no? Combatientes. Y esta es la realidad. Entonces, que es una dispersión siempre relativa, es decir, hay momentos en que llegarán a estar casi 300 en un campo y luego volverán a estar pues 15, 20, 25, bueno, se pueden mantener así. La dispersión real para el caso de los resistentes era cuando te metían en una cárcel. Se tiraban 10 días, los condenados podían ser de 3, 5 días, Salamanca se pasaba el día entrando y saliendo, ¿verdad? Y igual que Roca, Méndez, Junco, Ramos, etcétera, se pasaban el día cárcel para arriba, cárcel para abajo, Victoriano, sin toda esta gente se pasó así el cautiverio. Entonces sí que te quedaba aislado de verdad. Pero eso empujaba a la solidaridad. Yo tengo la impresión, de tanta gente que leyó su informe y demás, que eso creó un lazo más especial entre ellos, porque había una especie de solidaridad. Salamanca contribuía a la creación del Socorro Azul dentro de los campos de prisioneros rusos, que lo que hacían ellos era, pues, en fin, intentar juntar algo de las raciones que tenían, que eran pobres y míseras, para intentar ayudar a aquellos que eran más débiles, se encontraban en una situación más débil y naturalmente podían pasarse al enemigo, es decir, podían cruzar al grupo antifallo. Y en ese sentido esto es muy importante. Salamanca me decía, una vez le pregunté, digo, bueno, pero esto, como había rusas, porque ellos no estaban aislados, es decir, había campos con prisioneras, en fin, y él dice, sí, déjate tus muertos de hambre que estábamos, yo había perdido no sé cuántos kilos, estábamos para cualquier cosa que no fuera a pensar en comer. Eso, bueno, estamos hablando hasta el año 48, 49, donde las condiciones, es decir, la alimentación, que las condiciones de la alimentación mejora en los campos de concentración. Ya se puede decir que a partir de 49, 50, pues el hambre que habían pasado anteriormente va a remitir. No te dan de comer de lujo en un campo de concentración, como todo el mundo entiende, pero digamos que las calorías permitían, ¿verdad? Y el dinero que les pagaban, la parte del dinero que pagaban, que podían recaudar ellos, les servía para, de alguna manera, compensar la carencia de alimentos. Pero eso, estamos hablando ya 48, 49, 50.
Luego Salamanca protagonizará, esto no se cuenta en el libro de memoria, ya en el año, esto debe ser el 52, probablemente en uno de los campos ya más dispersos que estaban, organizaron otra huelga porque les pagaban menos de lo que ellos consideraban y dijeron, pues nos ponemos en huelga porque no nos pagan lo suficiente. O sea que, bueno, eso ya, una vez que arrancan de Borovicí, pues se pasan estando en huelga prácticamente hasta que les dicen que van a volver a España, que tampoco se lo creían, A mí contaba, yo la última vez ya, después de tantas veces que nos lo habían dicho, ya la última vez y nos llevaban para arriba y para abajo, pues yo tampoco me creía realmente que íbamos a volver. Bueno, por lo que me cuentas tenemos ahí dos cosas importantes. Una es que poco a poco el clima de lo que es estar en el Gulag va mejorando en los años 48-49 y por otro lado que les pagan. Es decir, empieza a pagarles en rublos, ellos pueden convertir luego esos rublos en comida o en cosas que ellos necesitan. Y bueno, pues eso hace que la cosa vaya mejorando. Pero también hay otro tema. Hay gente que entiendo que después de 4, 5 o 6 años encerrado en un gulag empiece a bajar y su moral se empiece a estropear, ¿no? Y esta gente pues acabe cediendo a presiones del enemigo. Es decir, entiendo que existen muchas posibilidades de que hubiese gente, bueno, de hecho hubo gente que se pasó al bando comunista, que dejó de ser prisionero y se convirtió en otra cosa, y hubo gente incluso que se quedó camuflada entre medias de toda esta vorágine, ¿no? Primero se empezó a pagar algo a los oficiales en torno al año 47 y los prisioneros en el caso de los españoles, empezaron a cobrar una parte por su trabajo, una parte de lo que cobraban, bueno, había que alcanzar una norma, si se alcanzaba te pagaban, etcétera, y luego una parte importante se lo quedaba el campo, y si el salario estaba sobre 800 rublos en la época aproximadamente, ellos como máximo podían alcanzar 200 rublos. Luego también dependía de a dónde te destinaran. Había trabajos que eran más especializados y se cobraba un poco más que en otros. Pero naturalmente, como a los españoles tenían ojeriza y sus guardianes los que establecían a dónde te dedicabas a trabajar, siempre les daban los puestos más fastidiosos. Es decir, sí, eran también los españoles que se habían convertido o que eran comunistas, que estaban en la Unión Soviética y habían acabado en el campo de concentración de jefes de los españoles, como el sargento Felipe Pulgar, sargento republicano Felipe Pulgar, o bien de los que habían cruzado la línea, como César Astor Vetores, el Alférez Navarro y toda esta gente que naturalmente, pues, al ser los brigadieres y los encargados, pues les daban los trabajos que naturalmente peor estaban. Esto pasó en gran parte de los campos, menos algunos que fueron habilidosos, ¿verdad? Y se hicieron brigadieres, supieron, en fin, meterse no sé cómo, porque la verdad es que era muy raro, Poqué, Santos González Canga, y todos estos que además eran falangistas, supieron acabar de brigadier y entonces favorecían a los suyos hasta que, claro, los pillaban, ¿verdad? Bueno, era la finalidad, es decir, los tenían para los oficiales alemanes, de países del este, italianos, se trataba de aprovechar, ver si alguno podía ser aprovechado para ser convertido al comunismo y convertir, una vez que volvía a su país, en un agente ruso, en un hombre al servicio de la Unión Soviética. Es decir, gran parte de los cuadros alemanes que van a gobernar o van a estar en la República Democrática Alemana salen de los campos de concentración rusos convenientemente reconvertidos, de estos campos de reeducación. Alguno creo que llega hasta casi un presidente, ¿verdad? Por lo tanto, esta era su finalidad. Esto también existía en el propio Gulag. En el Gulag se trataba de ganar gente para la causa, no solamente dedicarlos como mano de trabajo, y sobre todo en el este de Europa. En el este de Europa son muchos de estos los reeducados que vuelven desde los campos de concentración para cubrir los cuadros del partido comunista de cada uno de estos países. Esa era la finalidad. Como no hubo manera de reeducarlos, pues naturalmente ya no les servían para nada y normalmente estuvieron dando tumbos por ahí con algunos soldados, sobre todo en Kharkov, unos 50, medio centenar, los oficiales, hasta que los vuelven a recuperar en Borovicí. Estas reagrupaciones que suceden vienen a coincidir con las negociaciones secretas que está llevando España y la Unión Soviética para el retorno de los prisioneros. Y entonces el problema que tienen los rusos es que tienen que localizar a esos prisioneros, que no saben por dónde los tienen. Entonces esas reagrupaciones, la del 47, la del 49, están determinadas, a mi entender, porque claro, si pasa al mismo tiempo, evidente, la causa y el efecto, por esa idea de que hay que reagrupar al máximo posible de los prisioneros que saben que hay, pero no están todos localizados, para esta posibilidad de que sean repatriados en unas conversaciones secretas que tienen lugar en esos años. Y después de esas conversaciones secretas, pues ya conocemos lo que sucedió, que los españoles repatriados en el Semiramis, 400 y pico
cargo de ellos, y la verdad es que entre ellos vino Ángel Salamanca. Ellos esperaban un cierto reconocimiento a todos esos años, algunos lo tuvieron, otros no tanto, y el caso de Salamanca es que Salamanca tuvo que abandonar el ejército por diversas circunstancias y acabó siendo funcionario de la Seguridad Social. Después de todo, no tuvo mala suerte. Y bueno, pues nos gustaría que nos comentases algo acerca de esto, de su final en el ejército y su final en lo que es la aventura de Rusia. Y luego pues nos vamos a despedir de ti porque se nos ha acabado el tiempo. Yo lo siento enormemente, pero tenemos una hora y no tenemos más. Y nada, luego darte las gracias cuando termines de contarnos este trozo final acerca de qué pasó con Salamanca después de todo esto. No, él esperaba poder haber seguido su carrera militar, de acuerdo con la legislación. A él habría pasado al grado superior, pero claro, era provisional, no tenía el curso de transformación, y ahí hubo un problema burocrático y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? La envidia. Entonces, esto es un problema que cualquiera que está fuera del ejército, claro, de pronto los cabos pasaban a sargentos y los sargentos a brigada. De pronto eso suponía un problema en el escalafón, porque aquí estábamos hablando de un número importante, no pequeño. Todo esto, en fin, una parte que él le hubiera gustado seguir en el ejército, por lo menos eso me dijo a mí, ¿no? Y eso es lo que peor vio. Luego tuvo el problema de la medalla, porque Salamanca hubiera debido merecer 2 medallas militares. Una por el comportamiento de la batalla, que es por la que realmente se le da, porque ya Palacio la había propuesto, y bueno, la ordenanza de la proposición, un oficial es el que testimonia, en fin, que esa estaba clara. Tardó tiempo en concederse, y luego una segunda por naturalmente su comportamiento en los campos de prisioneros. Lo que pasa es que eso, como se explica en este libro, en Cautivo en Rusia, pues un proceso largo que aquí no viene al caso. Pero yo sí quisiera decir una cosa, porque me llamó una noche cuando al señor Bono se le ocurrió hacer el homenaje, y que naturalmente en el desfile de las Fuerzas Armadas desfilaran los que habían participado en la famosa 9, ¿no? En fin, un homenaje y tal, y se insistió en que también fueran los voluntarios de la División Azul. Entonces fue Salamanca en representación, y Salamanca soportó esto a lo mejor, si la gente no lo sabe, ¿no? Salamanca soportó críticas de los suyos decían que no fuera, que no había que dar. Salamanca dijo que sí. Tuvo un grave problema, lo habían pedido, mandos militares habían dicho, soy los que le habían dicho, bueno, no, vale, tú lleva a quien quieras, pero nosotros queremos llevar a los de la División Azul, y le habían llamado a Salamanca. Yo no sé si me estoy pasando de contar estas cosas, ¿verdad? Le habían llamado a Salamanca, que entonces era presidente, ¿no? Presidente de la Fundación División Azul y lo que era la hermandad, para que fuera en representación, un medalla militar, naturalmente en representación al homenaje a los caídos de la División Azul en el día del desfile de las Fuerzas Armadas que organizó Bono. Bueno, lo criticaron mucho. Yo escribí un largo artículo en La Nación explicando la postura de Salamanca y poniéndome a su lado, naturalmente, diciendo que era un sargento y le habían dicho que tenía que cumplir, y que él estaba allí por una sola razón, porque en el día de las Fuerzas Armadas se iba a rendir homenaje a los caídos de la División Azul. Que le rindieran homenaje a otros también, pues a él prácticamente eso le daba igual. Me parece que era un reconocimiento muy importante. Otros lo interpretaron de otra manera. Me acuerdo cuando yo me llamó aquella noche, señor Torres, porque siempre me llamaba señor Torres, ¿verdad? Y no, usted me decía, porque es que gente que no ha comprendido esto, lo importante que era, y era muy importante, porque claro, es un reconocimiento que ahora supongo que al señor Pedro Sánchez no le gustará que se recuerde, porque lo hizo el Partido Socialista. El Partido Socialista llevó allí a un representante cualificado, ¿no?, de la División Azul, que se ve, bueno, están las imágenes, o sea, se pueden ver, ¿no?, el momento que se pone el homenaje a los caídos y demás. Muy interesante. La verdad es que el final ha sido completamente sorpresivo, pero bueno, ya despedirte, no nos queda otra, nos hemos quedado sin tiempo. Y nada, darte las gracias de tu presencia, aunque haya sido telefónicamente, pero bueno, ha sido tu presencia con nosotros, y estamos contentísimos de que hayas estado aquí junto a nosotros, aunque sea a través del cable telefónico. Gracias, y bueno, hasta ese próximo día en el cual seguiremos hablando de estos libros tuyos, y seguiremos hablando de la División Azul y de los hombres que estuvieron en ella o que estuvieron por su ideología luchando contra los soviéticos en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, de verdad, querido amigo Francisco. Siempre es un placer charlar así contigo, que además es distendido, podemos charlar con absoluta tranquilidad de temas que en otros sitios a veces se convertirían en un guirigay. También es importante.